A ver, entonces, ¿te acuerdas lo que vimos ayer? Bien. Bueno. A ver, ayer hablamos de colaboración y lo opuesto a colaborar es competencia, ¿no es cierto? Entonces teníamos competencia y colaboración, donde ahora modelábamos ya no solamente con mi tasa de reproducción, válido, o mi tasa de mutación a otra especie, que también es válido, pero son relaciones que en el fondo no le importan mucho al de al lado de forma directa. Esto no depende. Si yo muto, bueno, yo muté. Que haya habido otra persona allá en lo que yo sea que muté no me importó mucho. Y yo el responsable de esa acción. Y, y bueno, y vimos que quizás había una competencia, pero era implícita, en el sentido de competencia por recursos. Yo crezco mucho y empiezo a comer mucho, y bueno, le quito el agua al de al lado y al lado tiene problemas ahora. Pero no era una competencia propiamente tal. Ahora sí, ahora hablamos perdón, no competencia, de una interacción propia. Ahora introdujimos este concepto de interacción. Y dijimos que iban a ser cuando esencialmente a cierta tasa, dos unidades de materia, de biomasa, del volumen de la o dos agentes, simplemente los dos tipos, interactúan y como resultado de esa interacción, alguien puede salir obteniendo un saldo de eso, ya sea positivo o negativo, y la otra persona también, positivo o negativo. El ejemplo más común es el león y la cebra probablemente pierda un poco de biomasa, león va a ganar quizá un poquito menos de biomasa, pero también dijimos que no todas las relaciones tienen que verse así como tan directamente malas o buenas para alguien. El hecho de que una cebra sea comida por un león podría ser bueno para las cebras, en un sentido bien reducido. No, insisto, o sea, es verdad. Me puedo entregar una cebra con tal de que el león nos deje perseguir, porque estar arrancando, por ejemplo, constantemente los leones nos consume mucha energía, entregar una cebra quizás más eficiente. Sí, porque las cebras se quedan aquí. Sí, puede que se odien. Sí. Bien, entonces vamos a hablar de nuestra cuarta clase, que son juegos evolutivos. Sí, bueno, ya empezamos con los juegos evolutivos, pero ahora vamos a hablar ya más seriamente de esto, porque la clase anterior lo hicimos con dos y vimos un poquito cómo jugábamos, cómo podíamos jugar, pero como que vimos unas nociones de apuestas, ¿sí? ¿Qué me conviene ser león o cebra? Pero ahora vamos a llevar esto ya un poquito más. Profe, yo leí un libro que dice que las cebras se sacrifican por amor a la otra. Es irrelevante la cebra en realidad. Yo no sé nada de dinámicas de cerebro, solamente que me encantan las cebras. Me gusta mucho como animal. A ver, ¿qué estábamos hablando? Entonces, entonces estábamos hablando de que había esta noción de que quizás me conviene ser una especie u otra. Acá lo vamos a llevar un poco al límite, porque ahora los jugadores van a ser más inteligentes y se van a dar cuenta que de repente no es mejor ser ni ser ni otro, es mejor ser una mezcla. Entonces, ahora ya es cuando empezamos con estrategia y vamos a hablar de estrategia en serio y cómo estas estrategias se ven reflejadas en la dinámica, o lo que sea esta dinámica. ¿Ya? Ahí sí. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a estudiar? Vamos a estudiar lo que se llaman las dinámicas de replicador, que es lo mismo que estudiamos ayer, pero en vez de tener matrices de 2x2 van a ser matrices generales, y en vez de tener dos especies van a ser hartas especies. ¿Cuántas especies? Tanto como la entrada de la matriz, o sea, como el largo o el ancho, tanto como el número de filas o el número de columnas de la matriz. Bien, entonces, como lo he hecho en casi todas las clases, yo les voy cambiando un poquito la notación. No quiero que aprendan letras, a pesar de que generan la X, pero siempre les cambio un pelín para que se tengan que concentrar en el objeto y no en el nombre. Entonces vamos a tener especies, pero ahora en vez de ponerles nombres como antes, van a ser especie 1 hasta la especie 1. Esta va a ser la clase como más, donde me importa menos el contexto, pero realmente vamos a ir retornando al contexto. ¿Ya? XY va a ser la abundancia de la especie, X a tiempo T esencialmente va a ser la abundancia de mi especie, y X sin nada va a ser el vector. Y ahora va a ser un poco importante que pensemos en vectores y matrices, porque si no, la notación va a explotar un poquitito. ¿Ya?
Eso. Y lo que vamos a tener es una matriz de payoff, esta matriz donde me indica el resultado de la interacción, donde, a ver, primero que todo, A y J va a ser lo que recibe I cuando se junta J. Ahora, si no lo pueden visualizar, la I es la fila, la J es la columna, como dijo, ¿verdad? Profesor, facultad de ciencias. Filas, columnas. No se lo olviden nunca más. Entonces, la I fila, la J columna, porque es la facultad de ciencias. Entonces, I es cuánto gana I cuando se encuentra con J. Bien, no voy a dibujar la matriz, pero vamos a hacer filas, columnas. Y acuérdense que en esta dinámica teníamos como este fitness. A ver, cuando era dos especies, ¿cuál era mi fitness? Bueno, mi fitness era más o menos, yo como leoncito, mi fitness era más o menos cuánto gano por encontrarme al azar con un compadre de la otra especie. Entonces aquí, el I, un león, se encuentra con alguien de la otra especie con esta probabilidad, y por eso es importante que estas probabilidades sumen 1. Y cuando se encuentra con este J, lo que gana es A y J. Entonces es como el fitness. Todos los recursos que he ganado por esta interacción. Y recursos de sentido bien abstracto. ¿Cuánto de capacidad de reproducción, de crecer he ganado? ¿Ya? Y como buen fitness, y para mantener las proporciones, tenemos que considerar este fitness negativo que tenemos simplemente por falta de espacio, falta de recursos, falta de lo que ustedes quieran pensar. No podemos seguir creciendo, yo creo que cualquier tiempo, si es simple. Entonces, como siempre tenemos que considerar que nuestra dinámica, la velocidad, la tasa de cambio de la velocidad de cambio de la especie I va a ser el fitness, que está en este momento dado solamente por interacciones con esta especie, menos la tasa de cambio. Ayer alguien me hizo una pregunta, ¿podemos agregarle todo el resto de las cosas que hemos visto? Sí, podemos agregarle. Ustedes pueden agregar, por ejemplo, una tasa de reproducción acá, una tasa de muerte, unas tasas de mutación, pero la cosa se complica. Y yo aquí lo que más he tratado es como de estudiar todos los elementos un poquito separados, y eventualmente ustedes, con estudio, curso, no sé, en el futuro, especialmente, uno puede empezar a dar un poquito más claro, pero de introducción son 4 clases. Bien, entonces, ¿cuál es la interpretación? La interpretación es que FI el fitness multiplicado por cuánto estamos ganando a la velocidad. ¿Bien? Ahora, una cosa bien simpática es que si uno escribe, bueno, uno lo puede escribir así como en forma estricta o lo puede escribir como forma matricial. ¿Ya? Forma como explícita o matricial A por X en la posición Y exactamente esto. Phi solamente me ayudaba a tener la dinámica del simplex y lo interpretamos como esta cosa de que, bueno, no hay espacio para todos. Y una cosa bien chora es que si uno suma todo esto, si sumo todas las velocidades tiene que ser 0, ¿no es cierto? Eso ya lo hemos visto varias veces, pero aquí este phi es común para todo, entonces lo podemos despejar de la ecuación y nos damos cuenta de que el phi, ¿qué es? Es la suma de todas las, es la suma de todos los resultados de todas las posibles interacciones. Entonces, en el fondo, es como el resultado de interacción promedio. Se encuentra alguien de una especie al azar, con el resultado de otra especie al azar, y cuánto gana. Cuánto gana el primero en encontrarse con el segundo. Entonces, elijo el primero al azar, elijo el segundo al azar, veo cuánto gana, y ese sería el fitness promedio. Que, si saben, álgebra se escribe como x traspuesto la matriz A por x. Esto es una forma cuadrática y esto va a tener relevancia. Así que, si bien yo podría escribir todo el rato esto, por favor, esta notación recuérdenla. Entonces, de nuevo, súper importante. Fitness promedio en este caso de verdad que tiene cara de promedio, porque es la primera especie al azar, la segunda especie al azar, cuánto gana la primera al encontrarse con la segunda, y sumamos sobre todo eso. Sí, o también se podría ver esta forma, ¿no? A sub j xj para i, ¿cierto? Eso es el fitness del i, ¿cierto? Sí. Y eso lo estamos multiplicando por la proporción de i. Sí. ¿No es cierto? Entonces, va a ser un promedio ponderado de los fitness. Sí, por supuesto. Hay varias formas de ver esto. Bien. Y
si no nos gusta escribir esto, la forma usual de escribir esto es así. El feed se reemplaza por su forma explícita, en términos matriciales, y el F lo escribimos en términos de esta matriz, y se me olvidó escribir la X al lazo. Para escribir esta X también barra invisible, la dibujan. De hecho, ayer me acordé de que ayer también tenía un pequeño error y no lo marqué. Y después no lo pude encontrar. Así que ahora lo voy a marcar. Para que después yo cuando... Ya. Entonces, eso está ahí perdido. Y esto es lo que se llama una dinámica de replicador. Son muy importantes porque, acuérdense, la idea no es como explicar tanto en detalle, pero sí como entender a grandes rasgos. Y aquí uno logra entender muchas cosas que no observan. Ya, entonces ahora empezamos con esta cosa de los juegos. Y para jugar, se puede jugar solo, pero me entretenido jugar contra alguien o con alguien. Y vamos a tener dos jugadores. Vamos a tener el jugador que se llama el jugador, tal cual, y vamos a tener el otro que se llama la casa. Entonces, esto es como un casino, el jugador siempre apunta contra la casa. La diferencia es que este juego es bastante bueno para el jugador y más o menos malo para la casa. A ver, ¿qué es lo que va a hacer este juego? En este juego, él va a ser el jugador, yo voy a hacer la casa. Lo que yo voy a hacer, y lo que tú tienes que hacer, es, bueno, tenemos nuestras M especies, ¿no es cierto? Leones, cebra, pasto, árboles y algunos otros animales que por ahí. Elefante, también son animales. Y yo voy a distribuir una cierta cantidad de masa entre ellos. Y, a ver, mira, tengo uno para repartir, voy a repartir un medio al elefante, un medio a la cebra y cebra a todos los demás. Tus animales favoritos se llevaron ahí todo. Y tú también vas a querer hacer lo mismo, pero yo lo voy a hacer primero. Eso es importante. Eso te va a dar una ventaja estratégica a ti para que tú elijas ahora tu mejor distribución de elefantes, pero no te he dicho qué es lo que estamos jugando. No te he dicho que hay que hacer eso. Una vez que entiendas qué es lo que quieres hacer, tú tienes una estrategia. Entonces, yo elijo una distribución Y y luego el jugador va a elegir una distribución X sobre la masa que repartimos a los animales. Una distribución X. ¿Y qué es lo que ocurre? Que acá el jugador va a recibir esto. Ese es tu premio por jugar. Que podría ser negativo, ojo, la interacción no la suele asociar más positiva que negativa, pero podrían ser negativos, o sea, el jugador puede perder. Bien, entonces, fíjense que aquí es como, esencialmente tienes que pensarlo como, el jugador tiene una distribución de probabilidad sobre estos animales, y a ver si le va a elegir un animal al azar con esa distribución. Yo voy a tener una distribución de animales contra los que vamos a echar a pelear, y yo voy a elegir uno al azar. Entonces, uno al azar por él, uno al azar por mí, y vamos a ver quién gana, él o yo. Y después sumamos, lo que significa que estamos tomando promedio. De forma independiente, acá uno se le tocó uno al azar. Entonces hay un poco azar en este juego, pero al sumar sobre todo se pone promedio. Entonces la pregunta es como, bueno, yo te doy mi distribución. ¿Cuál vas a elegir tú de tal forma que ganes algo? Bueno, quieres ganar. O al menos perder lo menos posible. De repente puede que te tocó perder nomás, pero bueno, por último si vas a perder, que no pierdas tanto, ¿cierto? Entonces, el objetivo del jugador es maximizar esta cantidad. Ahora, en términos de dinámica, ¿qué significa? Yo tengo una población actualmente, ¿ya? Yo soy la casa, yo represento una población, la distribución actual de animales, y de repente yo estoy viendo, ¿sabéis qué? Yo tengo una mejor distribución. Esa distribución tiene más chances de sobrevivir. Pero quizás tu distribución no es tan buena y quizás a tus animales les gustaría reconfigurarse para ser como yo. Esa es la propuesta que doy. Más o menos es como la idea de este juego. Okay. Ahora, claro, pasar de un juego a la dinámica es medio complicado. No lo voy a poder explicar todo, pero sí les voy a dar como a grandes rasgos los resultados principales. Bien.
Ya, entonces, ¿quién quiere jugar contra mí? Obviamente necesitamos un tablero. El tablero es lo que vamos a llamar la A. Entonces, si yo, por ejemplo, yo puedo poner una matriz bien chiquitita. La más fácil de todas que... Bueno, ¿cuál sería el juego más fácil de jugar? ¿Cuál creen que ustedes es el juego más fácil de todos? Tienen que darme una matriz de 4 números. 1001, más fácil. La matriz de todos ceros. Ese juego es súper fácil porque cualquier cosa que yo les doy y cualquier cosa que ustedes me den, nadie gana, nadie pierde. Es fácil, no dije que fuese entretenido. ¿Ya? Distinto. ¿Ya? Que sea mi matriz favorita no significa que sea una buena matriz. Ya, el segundo, tal cual tú mencionas, es este juego. Probablemente este es el juego más fácil, o alguna variante, quizás con algún solo uno por ahí, pero este es como más encima medio simétrico. Ya, yo por ejemplo soy el I, entonces yo como I voy a jugar 1/3 en la primera especie y 2/3 en la segunda especie. Ahora ustedes tienen que jugar algo para ganar lo más posible. ¿Ya? Entonces esto no va a funcionar si no lo escriben, a menos que sean súper secos calculando cosas en el papel, o sea, en la mente. Tienen que elegir 2 numeritos aquí para ganar algo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si ustedes ponen 0,1, ya, pero no, la idea es que vaya. Yo, por ejemplo, si escribo 1,0, ¿cuánto gano acá? 1/3. ¿Gano 1/3? Sí. Ya, entonces con esto, por ejemplo, yo gano 1/3, ¿cierto? Ah, faltó un traspuesto. Bueno, ya. ¿Cierto? Gano 1/3. Y bueno, y como dijeron por acá, oye, no sé cómo se borran esto, así que vamos a ver. Por ejemplo, si yo juego ahora eso, ¿cuánto gano? 2/3, ¿no es cierto? Eso igual a 2/3. Pero igual uno podría quedar que podríamos jugar algo intermedio. Cualquier cosa intermedia es peor. ¿Por qué? Porque al final es como una mezcla entre jugar 1-0 y 0-1, ¿no es cierto? Entonces, la estrategia 1-0 es mala, la estrategia 0-1 parece ser la mejor y cualquier cosa intermedia va a ser como una mezcla de esas dos estrategias, entonces como promediar esas dos estrategias quizás no es apropiado. Bien, entonces en el fondo, la idea de esto es esencialmente lo siguiente. Yo creo que hay, no sé, 1/3 de cebra, 2/3 leones, y tú me dices, ¿sabes qué? Si hubiesen puros leones sería mejor. Mejor en este sentido, ¿ya? En el sentido de este juego. Entonces, ahora ya, más o menos decimos que el juego más fácil era el primero, este debería ser como el segundo más fácil, como tu rama, la que tuviesen que pensar lo menos posible. Ahora con una matriz de 2x2 es fácil, una matriz de 20x20. ¿Cuál es la estrategia más fácil? Ustedes podrían seguir. Yo soy la casa, yo les doy una distribución, díganme una estrategia muy fácil para jugar. Una matriz de una. No, solamente cualquiera. ¿No? Hay como dos estrategias muy fáciles que uno puede seguir de forma natural. Copiar los dos. Ya, copiar al otro rayo una. ¿Cuál es la otra estrategia natural? Copiar al otro rayo copiar rayo de la casa. ¿Qué otra estrategia es como muy natural? ¿Cómo podría ser? Uniforme, ¿cierto? Es decir, siempre uno sobre la cantidad de bichos que hay. ¿Es otra estrategia? Está otro tipo de estrategia como, no sé, elegir cualquiera y ponerle un 1 y todo el resto 0. Son como tres estrategias. Ahora, de estas, probablemente son todas medias malas, pero hay una que es interesante, que es la primera, que es copiar. Y entonces, una estrategia fácil es que el player, el jugador, solamente copie a la casa. Y aquí viene el concepto de equilibrio de Nash, que es que en muchos casos copiar a la casa no va a ser una buena estrategia, pero en muchos casos es la mejor estrategia. Bien. Ahora, ojo, cuando
cuando uno dice que es la mejor estrategia, no estoy diciendo que es la única mejor estrategia. Puede que haya otras que sean tan igual de buenas como la como copiar. Pero de repente los puntos son interesantes. Y por eso, entonces, vamos a decir equilibrio de Nash. Si cualquier estrategia, porque yo gano, la estrategia de haber jugado lo mismo que la casa. Esto debe funcionar para cualquier estrategia en SM. SM no les dije qué es, pero va a ser el simplex de tamaño M. M puntitos mayor o igual que 0, que suman una distribución de probabilidades. Y entonces, tú pudiste buscar una estrategia re complicada, pero da lo mismo. Esa estrategia va a ser igual o peor que haber copiado. Entonces, es un equilibrio de datos. Ustedes dicen, ¿para qué me sirve esto? Bueno, nos sirve para decir que bueno, una cosa un poquito más precisa que es lo que llamamos un equilibrio de Nash es estricto, que es cuando no solamente evitar es la mejor estrategia, es la única estrategia que gana. Y hay una pequeña sutileza, y vamos a ver que eso también marca una diferencia. Entonces, oh, sí, debería ser menor estricto. Pucha. Menor estricto. ¿Cómo saco esto de acá? Bien. ¿Dudas con este concepto de equilibrio de Nash? Es súper importante. Así que, claro. Esta fórmula equilibrada que pueda asociamos con el equilibrio de Nash que Es exactamente lo mismo, no más que ayer, cuando vimos el equilibrio de Nash, lo pensamos con una estrategia donde eran del tipo dar todo por un animal. Entonces, en un momento dijimos, los equilibrios de Nash es que ambos seamos solamente cebra o ambos seamos solamente leones. Acá lo extendimos un poco más a ambos podemos ser mezclas de cebra y león. ¿Bien? Pero es el mismo concepto, no más que aquí lo refinamos un poco. Técnicamente lo que vimos ayer no era el equilibrio de Nash, era como equilibrio de Nash para empezar y llegar a esta definición ya más general. Sí, a ver. Todos los puntos que cumplen con la igualdad también son equilibrios de Nash. Todos los puntos Que no sean la misma estrella, es que el equilibrio de Nash es el límite. En el fondo lo que ofrece la casa va a ser el equilibrio de Nash, no lo que ofrece el X. Entonces, si tú tienes una igualdad con algún X, el X gana el solamente son los Y los que pueden ser el equilibrio de Nash. ¿Tú tenías una duda? probablemente lo dije, pero aquí es importante como el orden. Sí, la casa fuera y luego tú eliges el X. En ese sentido, tiene sentido pensar en que donde juegan como al mismo tiempo, tiene alguna. En otros contextos sí, en este no. Esto de jugar, de ramificaciones tan grandes, pero no sé si todas son relevantes para lo que vamos a hacer acá. ¿Sí? En particular, pensar que los bichos están jugando quizás no es una muy buena metáfora. Esto es casi como un artilugio y al cual uno le da una interpretación. No es que los animales tengan o el búho, no. Bien, entonces, el juego más fácil después del juego trivial, ¿no? O quizá uno de los más fáciles. A ver, esto es una dinámica. Escribamos la dinámica, ¿cierto? ¿Cómo se escribe esta dinámica? A ver, ¿qué nos dice eso? Me dice, mira, si yo interactúo conmigo mismo, gano 1. Si yo interactúo con el de al lado, no me importa. Ahora, si yo fuese el otro, si interactúo con el otro, no me importa. Si interactúo conmigo mismo, gano 1. Estas dos veces son
esencialmente funcionan igual. Ya, entonces, a grandes rasgos, si ambas especies partieran con la misma población, ¿qué ocurre? Se queda pegado. ¿Por qué? Porque el fitness de uno va a ser el mismo que el fitness del otro. Entonces, y si una tiene un pelito más que la otra, Se va a hacer un borde por- ya va a ganar. ¿Por qué? Porque tiene un poquito, tiene una ventaja pequeña al inicio, pero esa ventaja va a empezar a crecer y después yo voy a empezar a interactuar más conmigo. Una cosa bien sencilla que uno lo puede imaginar. Entonces, si estamos en un medio, nos quedamos pegados, y si la parte un poquito más de un medio, va a empezar a crecer. Ya, eso es lo que lo podemos leer de aquí inmediatamente, pero también lo podemos ver de las ecuaciones diferenciales. Entonces, para escribir el modelo, ¿cuál es el fitness que yo tengo como especie número 1? El fitness que yo tengo es esencialmente encontrar nuevos de mi misma especie, que es con probabilidad x1, o ese que suma números, probabilidad. El fitness de la especie 2 es x2 y hay que restar el fitness promedio. Y bueno, y obviamente siempre hay que multiplicar por x, porque cada elemento de cada individuo tiene el mismo fitness, entonces hay que multiplicar por la cantidad de individuos que tenemos. Bien, entonces si uno utiliza que la suma de x1 y x2 es 1, uno puede llegar a la siguiente ecuación diferencial para x1, que solamente depende de x1. Está implícito que esto es x2, ¿no es cierto? Hay una interacción entre ellos, pero aquí se puede dejar explícita en una sola variable. Y aquí podemos rápidamente encontrar los puntos de equilibrio, que son 3. Esto es 0, o esto es 0, o esto es 0. Quizás más interesante el del medio, que es exactamente un medio y un medio. Bien, entonces los tres puntos de equilibrio son 0, 1, especie 0, especie 1 lleva todo, 0, 1, especie 2 se lleva todo, y un medio de forma equitativa. Entonces, la casa, yo al menos vamos a ver qué pasa con eso cuando yo juegue. Bien, entonces este juego ya lo acabamos de ver. Entonces, yo soy la casa, alguien de ustedes con el jugador, yo elijo ir. Fíjense qué ocurre acá. Si yo elijo un i donde el i1 es más grande que el i2, ustedes van a tener que jugar. Yo tengo aquí, si yo juego un i1 y 2, donde el i1 es más grande que el i2, fíjense que esto hasta acá, esto como es una matriz de identidad es exactamente i1 por i2. ¿Ya? Entonces, si ustedes juegan x1, x2 acá, x1, x2, ahí está traspuesto, esto no es más que x1 y 1 más x2 y 2. Y este de acá es más grande que el otro y. Entonces, ¿dónde ustedes pondrían la masa? Bueno, ustedes dirán que todo se vaya al x1, así gano más, porque es más grande el numerito con el que lo voy a multiplicar al lado. Entonces, en este caso, uno elige eso. Si fuese al revés, si este fuese más grande, bueno, entonces pongamos todo hacia allá. O sea, uno pone la ficha ganador. Allá. Pero si el I1 y el I2 son iguales, un medio, si yo voy a este caso, entonces sería X1 medios más X2 medios. Y ahora ustedes da lo mismo lo que jueguen, ¿no es cierto? Porque todos van a sumar ¿cuánto? Van a sumar un medio. Da lo mismo lo que ustedes jueguen. Y aquí es como algo interesante, porque vimos que cuando partíamos exactamente en el caso de un medio y medio, ya nos quedamos pegados, es un punto de equilibrio. Pero si yo me muevo un poquitito, como que ya no vuelvo ahí. Todo lo contrario, como dijo acá el hombre, ¿se acuerdan de la montaña? Poner la pelota encima de la montaña, bueno, acá quieta. Un poquitito, y se va. Una especie va a ganar, la otra va a perder. Fíjense acá, más una especie, y ahora digo, ¿sabes qué? Voy a quitar un poquito y se lo voy a dar una pequeña ventajita. ¿Qué va a ocurrir? Bueno, si uno mira las ecuaciones, ¿Cuál será uno de los va para atrás, claro, si uno mira la ecuación, es uno menos un poquitito.
y ahora te doy un poquitito de fitness. No pasa nada, va a volver inmediatamente. Toda esa ventaja es como sacar el hígado, ¿cierto? Bueno, acá se ve entonces que hay como algo con los equilibrios de Nash y un equilibrio estricto de Nash. Ahora bien, hay varias relaciones que uno puede estudiar, no sé si las no puede poner nuestro entorno, pero la pregunta es si esto es una coincidencia o no. Que justo decían que los equilibrios de Nash tienen que ver algo con los equilibrios, que los equilibrios estrictos parecen ser como más absorbentes que los equilibrios no estrictos, ¿cierto? Bueno, vamos a mirarlo. Y hay un teorema, que es el primer teorema y probablemente el único de mi clase, enfocado mucho más en el nivel intuitivo y a nivel de modelamiento, pero esto es algo que no tengo tanto tiempo para poder explicarlo bien, como en los detalles de por qué esto es verdad, pero tampoco es tan difícil. Entonces, si tenemos un equilibrio de Nash-I para el juego dado por la matriz A, entonces I va a ser un equilibrio, un punto de equilibrio de la dinámica del replicador asociada a esa matriz. Ya, eso es lo que ocurrió acá, que todos los equilibrios de Nash, que eran 0, 1, 1, 0, 0, 1 y un medio, ¿cierto? Un medio, también es un equilibrio. Porque ustedes seguramente pueden hacer lo mismo, pero un medio en particular. Acá, si juego esto, claramente juego esto, no les queda más que imitar, y es lo mejor que pueden hacer. Van a hacer mirar. Entonces son los tres puntos de equilibrio de la dinámica. Es decir, no necesito saber el sistema, ya no necesito saber nada sobre ecuaciones diferenciales, puedo simplemente mirar la matriz. Aquí miro esta, saco las cuentas, quizá haya que mirarlo, pero ahora es un problema más de combinador y de estrategia, es un problema de saber técnicas de ecuaciones diferenciales. En particular, uno puede meter esto en un computador. Computadores pueden resolver juegos, mientras que las ecuaciones diferenciales en general las tienen que aproximar. Entonces, no puede, salvo las ecuaciones fáciles, el computador no puede resolver exactamente ecuaciones diferenciales, pero en resolver juegos de forma exacta, salvo los decimales periódicos, no tiene ningún problema. Y aún así creo que lo podría hacer únicamente. Ya. Hay un resultado técnico, explica un poquito si todos los que se la preguntan ahora, bueno, y puntos de equilibrio y todo, y ya empezamos a mirar las matrices. La respuesta es casi. La definición de estos límites, omega límites y órbitas. Entonces, vamos a tener que si I es una órbita en el fondo recurrente, es un punto recurrente en la órbita. No, sí. Sí. Sí, es un punto recurrente en la órbita. De mi sistema dinámico, entonces iba a ser un equilibrio de Nash. Entonces, No, es que como el circuito va a ir a la dinámica hacia el futuro, sí, eso y está en esa conjunto al futuro, digamos, o sea, sí. pero no necesariamente. Ya sí, no tiene que ser solamente es más grande que sí, esencialmente, ya son todos los puntos límites, Son límites. son todos los puntos límites Hacia el de futuro, la órbita. Sí, que curiosamente fue la órbita. sí, sí. Esencialmente es esto. A ver, si yo tengo mi dinámica, si yo tengo, por ejemplo, mi ecuación, x de t, entonces lo que yo hago es tomar una sucesión de puntos que tiende a infinito, una sucesión de tiempo, y si esto converge ahí, cuando el límite, cuando k tiende a infinito, entonces decimos que i es un doble de límite. ¿Ya? Esencialmente uno puede como mirar la dinámica en ciertos puntos apropiados y estar cerca de ahí. Ya, pero por eso dije que era más técnico y quizás no lo sea tan relevante para nosotros. ¿Sí?
No siempre se llega a un equilibrio, propiamente tal, pero siempre existe un equilibrio. Y es distinto. Piensa la pelota encima de la montaña. Claro, la pelota encima de la montaña, si tú partes exactamente al centro, te quedas pegado, pero si yo tengo un poquitito va a caer y, bueno, si esta montaña infinitamente hacia abajo, es un proceso de equilibrio. Vamos a ver ejemplos de cosas donde, salvo que parta exactamente el punto de equilibrio, no llega a un equilibrio. Una cosa solo que acá es muy interesante porque dice, efectivamente, el límite en el interior. Sí. Es un punto importante a conocer. Sí. Ya, pero esta es la parte técnica. Lo único que yo estoy claro es que los equilibrios de Nash son puntos de los equilibrios de Nash son puntos de equilibrio de esta dinámica, pero hay algunas cositas que son no es tan fácil como ir a decir, tengo un punto de equilibrio, entonces hacer equilibrio. Sí, está en el interior. ¿Ya? Entonces, esencialmente aquí la dificultad de esto, por lo menos no expliqué qué es el interior, pero el interior, piénsenlo como todos los puntos donde todas las especies están vivas. Y el borde es donde alguna especie muere. ¿Ya? Porque en el fondo, cuando una especie muere en esta dinámica, desaparece para siempre. Entonces, como uno se puede reducir a una dinámica más chiquitita. Entonces, extremadamente positiva. Claro, entonces como a eso, cuando uno habla del interior del simplex, en el fondo que todas las especies están vivas. Y aquí la cosa complicada se pone esencialmente en todos estos puntos donde especies se extinguen. ¿Sí? Y ahí está lo interesante, porque por lo demás, en la mayoría de las dinámicas que uno estudia, las especies están todas vivas. Claro, uno estudia dinámica hasta que se extinguen, porque es muy largo una extinción. Probablemente esta dinámica es elemental. Y ahí uno empieza a ver restricciones de todo. Pero bueno, esa era como la parte más técnica. Y bueno, hay otro concepto que es lo que llamamos un estado estable. Le llamamos, de hecho, Evolutionary Stable State, ESS, que es como que es un equilibrio de Nash, pero un poquito más específico, porque ya vimos que hay como, esencialmente están estos equilibrios de Nash, como por ejemplo un medio, donde partimos de eso es como que un equilibrio de algo, un equilibrio o algo así. De hecho, como está encima de la montaña. Y entonces uno quiere una noción un poquito más específica. Y aquí viene una cosa que es bien difícil de entender, esto hay que masticarlo un buen rato, porque también es un poquito técnico, y es lo que llamamos el ESS. Entonces, ¿qué es un ESS? Vamos a decir que I en el simplex, una distribución sobre estos animales, es un ESS, Evolutionary Stable State. Sí, esto es lo que juega la casa. Esto es muy raro, que se cambian los roles de la casa con el jugador. Pero imagínense como que el jugador, ustedes, juegan de casa, yo juego de jugador, y lo que yo propongo va a ser mejor que lo que tú como jugador hubieses jugado imitando la dinámica. Es una cosa muy extraña. Pero esta desigualdad, en el fondo, decirlo como yo como casa, tú como jugador, mis estrategias son mejores que las tuyas, tienen que ser mejores que las tuyas, pero en una vecindad del punto I. ¿Y qué es una vecindad? Bueno, piensen esencialmente una perturbación de esa distribución. Hay un segundo. No. Para todo aquel instinto Y, para todo el una vecindad. Sí, voy a empezar a ver el escrito. Sí, es menor escrito. Vamos a notar. Sí, es menor estricto.
es súper importante que sea menos estricto, de hecho, si no como que quedamos en el caso como que nos absorben. Y la vivienda, tiene que ser como un criterio. Estos bichos en el borde, está el concepto de desengaño pasando alrededor. Lo que uno hace es agarrar como tienes tu inicio, uno menos todo esto, y eso es un error técnico de esto. Ahora se vuelve a la casa fue. Lo interesante acá es que todos estos ESS van a ser equilibrios de Nash, pero no todos los equilibrios de Nash son ESS. Significa que los evolutionary system state tienen algunas propiedades extra que lo hacen interesante al punto que le pusiéramos nombre. No da lo mismo. ¿Y cuál es la propiedad? Es que si I en el simplex es un ESS, entonces va a ser lo que se llama un asymptotically stable rest point. Es lo que decimos, un rest point es como un punto de equilibrio nomás. Stable significa que si yo me muevo alrededor de eso, vuelvo. Si me muevo un poquitito, no mucho, un poquitito, ¿cuánto menos? Hasta que me vamos a tirar el elástico sin que se rompa. ¿Bien? Entonces, los ESS son como equilibrios de Nash, pero no como en un medio que vimos recién, que si me muevo un poquitito, me voy. ¿Ya? Esto no es como estar en la cima de la montaña, es como estar en la parte de abajo de la montaña. Si yo abajo la pelota está quieta, si la muevo un poquitito, esto es por un vallecito. sí. A ver, vamos a hacer el dibujo. Nico, pero entonces es sinónimo o no, o de equilibrio estable. Es que hay estos tipos de equilibrio, hay para todos los gustos y colores con los equilibrios. Entonces, uno piensa, si lo piensa en dos dimensiones, claro, hay menos, pero si le pones una dimensión más, por ejemplo, tú podrías tener como equilibrio en una dirección, pero no en la otra, podrías tener cosas que orbitan alrededor, hay de todas las combinaciones de cosas que podrías creer que es un equilibrio. Esencialmente, si tú partieras exactamente ahí, se queda quieto, pero si no partes ahí, las cosas pueden hacer cosas muy locas y entonces no hay como dos nociones de equilibrio, como estable o inestable, sino como hay que poner más tipos de adjetivos. Ya, pero aquí el estable es esencialmente como... Totalmente. Claro, localmente estable. Entonces, por ejemplo, si tú partieras con la pelota acá, vamos a dibujar la pelota con otro color, te das cuenta que va a volver a este punto acá. Ahora, claro, si partiera con la pelota por acá, no. Entonces ahí uno tiene que decir que, bueno, hasta que dé el elástico, o sea, yo lo puedo estirar un poquitito, alejar un poquitito, tentar mi suerte, pero esencialmente es un buen equilibrio, en el sentido de que modifico un poquitito y retornamos donde las cosas deberían estar. ¿Sí? Si estuviéramos en otro planeta, ¿qué cambiaría? Eh, ¿Pero en Marte? ¿El mismo dibujo? ¿Pero en Marte? no sé, supongo que no, pero no soy la persona a quien debes preguntarle eso. Yo diría que no. Sí. Y cuando dices, en el caso del punto, digamos, de un ESS que está en el interior, Todavía no he hablado de eso. Entonces, esto es lo que es asintóticamente estable. Y asintótico porque acá lo conversamos ayer, pero en general cuando uno no llega a los equilibrios, sino que estamos muy cerca del equilibrio, se mantienen ahí. Lo mismo que cuando uno dice que las especies se extinguen, no se extingue, porque tiene como 0,99999 y la otra en la 0,00001 y eso se va achicando y achicando y achicando. Pero todo es asintótico. No existe el momento en que se extingue propiamente tal. Motivo por el cual estos modelos hay que mirarlos con cierta cuidado. Bien. Además, si este ESS está en el interior, es decir, todas las especies están vivas, entonces esto es globalmente estable. ¿Qué significa eso? Que en vez de tener hartas montañitas como acá, vamos a tener una gran montañita hacia abajo y yo parta de donde sea, excepto
ciertos puntos que ya vamos a ver, voy a explicar. Esencialmente, si yo parto de cualquier configuración donde están todos vivos, vamos a llegar a este punto de equilibrio. Esa es la pregunta. Entonces, globalmente estable Es al interior. al interior. Al interior. A ver, alguien quiere hacer una cosa. Partir una dinámica con especies extintas no tiene ningún sentido práctico. Están asumiendo que todas las especies están bien, porque si no, saquen la nomás y tienen menos ecuaciones, tienen menos todo. Al menos este tipo de dinámica. Obviamente, si pensamos en dinámicas de acumulaciones, ya, no. Pero en este caso, extinguir es simplemente sacarlo. Entonces, parte de la dinámica con una población razonable donde están todos vivos. Y por lo tanto, si yo tengo un ESS en el interior del simplex, entonces vamos a estar bien. Ahora, la parte mala es que para nosotros como seres humanos esto es como muy complicado encontrar un ESS, porque es como los equilibrios de Nash era más fácil, yo diría. Pero esto es un poquito más difícil, en mi opinión, es como mirarlo. Es más difícil entenderlo como estrategia, en el sentido de está jugando el jugador ahora, y la casa la ha puesto el jugador, pero comparamos como el jugador, es medio extraño, ¿no? Como que se han vuelto los roles, ¿cierto? Es como, ya, el jugador es la casa apuesta, y la casa quiere ser mejor que el jugador, y no al revés, como que se ha invierto un poco. Hay que mirarlo como ya. Entonces aquí están las explicaciones de Response Stable y Globally, pues, pero son las mismas explicaciones que acaba de dar. Ya, vamos a volver a mi ejemplo favorito, no sé si es mi ejemplo favorito, pero el ejemplo que vimos ayer, que era los pajarracos estos que se llaman halcones y palomitas, ¿no es cierto? Y los halcones y palomitas tenían esta tablita donde los halcones peleaban, ¿se acuerdan que peleaban? Entonces TC, dependiendo del daño que íbamos a asignar. Y por ejemplo, bueno, halcones contra palomas ganan, palomas contra halcones evitan la pelea, y palomas con palomas son muy razonables y dicen, bueno, cada uno se come la vida del gusano. Bien, entonces, para simplificar aún más las cosas, vamos a elegir C igual a 2. Bien, entonces, en este caso, el encuentro entre halcones es bien malo para los halcones. Eso significa que ya inmediatamente sabemos que si hay muchos halcones van a empezar a pelear mucho y van a empezar a perder filas. Ya, entonces la clase anterior vimos que hay un punto de equilibrio que era cuando la cantidad de halcones era 1 sobre C y la cantidad de palomas era C menos 1 dividido C. Ya, no importa que no se acuerden, eso lo explico acá. Y en este caso era uno de los puntos de equilibrio y justo coincide con ser un medio, por algo elegí C igual a 2, porque no queríamos estar peleando con decimales y cosas para el ejemplo. En la práctica, obviamente, este C podría ser 7,3. Bueno, 7,3, 7,3, y 1 dividido 7,3, 1 dividido 7,3. Y entonces la pregunta, ¿es 0,5, 0,5 un ESS? Y lo que tenemos que hacer es verificar que está, aquí está sin el igual. Ahí está ahí. Y lo que hay que hacer es verificar que esta condición se cumple, ¿no es cierto? Que es un poquito lo opuesto a que imitar es lo mejor, como imitar es peor, al menos alrededor de X. Alrededor de que es como una estrategia las cosas. Entonces, ¿cuál es una vecindad de I? Y este concepto que ¿qué es la vecindad en general? Cuando uno de los problemas de repente estudiar algunas cosas como de análisis, cosas del estilo, uno empieza a aprender el concepto de vecindad, es que uno empieza a cuestionarse muchas cosas y se empieza a convencer. Por vecindad entiendan, por ejemplo, una vecindad alrededor de 0,505 es 0,5 más delta, 0,5 menos delta, donde delta va a ser un número chico. Es una vecindad. De nuevo, ¿qué tan chico o grande podría ser esta variación? Hasta que uno pueda girar el chico. Delta puede ser negativo o no. No todas las vecindades le aumentan al primero y le restan al segundo, sino que podría ser al revés. Vamos a pensar eso como una vecindad. Esta vecindad podría ser muy grande, obviamente. Y lo que vamos a hacer es considerar valores, o al menos el valor absoluto
de delta súper chiquitito, por ejemplo, menor que 0.001, o más chiquitito si lo tenéis. Acá el concepto de vecindad es arbitrariamente chico. Eso es simplemente matemáticas. Matemáticas no le importan eso. Ya, entonces, si ustedes sacan la cuenta, pucha, ahí le puse de pero la delta. Voy a marcar eso. Si uno saca la cuenta, y no les voy a sacar la cuenta porque les voy a decir, súper honestamente, yo no saqué la cuenta, lo que hice fue ponerlo en el computador y que factorizara. Yo escribí el resultado de esto, le dije al computador, archívame la expresión que tengo, y dijo, es delta al cuadrado. ¿Bien? Y delta al cuadrado es positivo. Por lo tanto, esta desigualdad acá se cumple inmediatamente. Y fíjense que cuando delta es igual a 0, esto sería igual a 0, que es precisamente esto va a ir igual ahí, que obviamente son iguales, ¿cierto? Entonces, yo aquí no les puedo mostrar los cálculos porque no lo hice. Simplemente dije, calculó, más rápido que yo. Me hubiese demorado un buen rato. Bien, por lo tanto, este punto es un ESS. Pero fíjense en algo. Lo que es entretenido de esto es simplemente un problema algebraico. Checar que esto es mayor o igual que 0, o sea, perdón, que es mayor que 0, yo lo tiré para el otro lado, checar que esto es mayor que 0, en alguna vecindad del punto un medio, que es lo mismo que decir para algunos valores de delta suficientemente chicos, para todos los valores de delta suficientemente chicos. Bueno, es un problema algebraico. Uno lo estudia como los primeros cursos de fundamento de las matemáticas, que se llaman en el lugar donde estudiaron. No resuelve varios de esos computadores secos, mucho mejor que nosotros. Entonces, lo bueno de esto es que la ecuación inicial es complicada para el compu, pero estas cosas muy simples. Bien, por lo demás, ChatGPT no pudo, pero ChatGPT no utiliza, no tiene integrado un software algebraico, pero con software algebraico lo destruía. Ya. Entonces, ¿qué es lo que concluimos acá? Bueno, concluimos que 0505 es un ESS. Lo que significa que es un punto que es globalmente estable, un punto de equilibrio globalmente estable. ¿Por qué? Porque si hay uno, tiene que ser único, por lo que vimos en el, ¿dónde lo vimos? Lo vimos acá, en el segundo teorema que vimos, ¿cierto? ¿Cómo? Sí. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se ve esto? Así estable este punto, que si ustedes parten con 0,999 de halcones, si usted mira el dibujo 1, pero no es 1, 0,999, se van a dar cuenta que ya, al principio, por ejemplo, los primeros 3 unidades de tiempo, quizás 4 unidades de tiempo, entonces si uno lo mira arriba, si lo miran abajo, se lo poco diferente. Si ustedes lo miran arriba, dicen, ya, esta es constante. Pero claro, porque, a ver, una cosa es hacer un equilibrio y otra cosa es que vayamos a llegar rápido al equilibrio. Aquí, probablemente, las palomas al estar casi extintas, bueno, hay puro halcón, se estarán pegando, pero no hay palomas, no hay suficientes palomas para reproducirse, hay muy pocas palomas. Entonces las palomas están lentamente ahí reproduciéndose, arrancando los halcones, que no ganan mucho el interactuar con halcones, ¿no es cierto? No ganan nada. Entonces, las pocas palomas son muy débiles, pero aún así, poco a poco le van poniendo ganas. Y los halcones poco a poco empiezan a desaparecer y eventualmente agarran confianza y van a llegar al equilibrio que aquí está en un medio y medio. Entonces, eso es ser globalmente estable. Al punto de que si yo le agregara unos 20 ceros más, bueno, dependiendo de la precisión del computador, deberíamos volver a ver el mismo dibujo. No más que se va a empezar, a las palomas les va a costar más argumentar. Ya, ¿cuánto me queda, compañero?
¿Te quedan, llegaron 20 minutos? 20 minutos. Ya, perfecto. Entonces, solamente les quería mostrar otro ejemplo de que las dinámicas pueden ser complicadas. Vamos a ver una bien entretenida. Una cosa que no les mencioné es que cuando tenemos estos puntos, fíjense que yo le puse un punto de press point, un punto de descanso más que un punto de equilibrio, y es porque estos tienen una particularidad, y es donde el fitness de todas las especies es igual. ¿Ya? Los puntos de equilibrio no necesariamente el fitness de todas las especies pues, tiene que ser igual. De repente el fitness de una especie se puede como contrapesar, un bajo fitness se puede contrapesar con alto número de especies. ¿Cierto? Somos pocos pero poderosos. No, al revés. Así es, somos pocos pero poderosos. ¿Cierto? Somos poquitos pero muchos fitness, ustedes son hartos pero pocos fitness y ahí nos mantenemos en un equilibrio. ¿Cierto? La suma de las fuerzas igual. Pero en este caso, para hacer un punto de, como de descanso, los fitness tienen que ser iguales. Entonces, también es un poquito más fácil encontrar porque hay que resolver esta ecuación que es una ecuación lineal. Sí, una consulta, digo, puede haber situaciones que tengas equilibrios globalmente estables, pero que no sean índices. Yo creo que sí, estas dinámicas dan para todo. Pero también empezar a buscar las tres cosas. O sea, ejemplos para todo un trabajo que me di, pero yo diría que sí. Que puedes tener. O sea, no todo lo caracterizan los SS y hay un montón de puntos que. Sí, pero el ejemplo que estaba dando un tercio, ese no sabes si globalmente estable. No dice que no esté en punto de equilibrio, pero no es. No es SS, pero No, pero tampoco va a ser. No, esto no es. globalmente estable. No, esta cosa. Esta cosa te lo tiro para acá. Ya, está el dibujo. Ya, entonces, por ejemplo, en esta dinámica de acá, que está por esta matriz, tenemos un punto de equilibrio, que es un tercio, un tercio, un tercio, y de hecho los fitnesses son iguales en este caso. Pero aquí se puede ver, miren este dibujo, cómo la dinámica lo empuja. Esto tiene un nombre, este tipo de diagrama, un nombre ya olvidé. No, más fácil. Diagrama es fácil. Obviamente, tengo que enseñar cálculo. Eso no la aprende, la olvida. Estos diagramas de fase, entonces, ustedes pueden ver que aquí, alrededor de un tercio, pues, nada apunta hacia un tercio, como que se dan vueltas en un tercio, como que navegan alrededor de un tercio, ahí. Ahí por los demás, esta es la primera vez que le muestro un simple set de 3 pesos. Acá está 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0. Estas serían como las 3 especies y cualquier combinación de especies va a estar acá. Más que no lo ve como un triangulito. Entonces, fíjense acá, por ejemplo, aquí las flechas empiezan a apuntar como para acá y tenemos una especie sobrevive y la otra dos se extinguen. También tenemos como, a ver, por ejemplo, esto también es un equilibrio, pero como que nada apunta hacia acá. Si yo me muevo de ahí un poquitito, se va. Acá tenemos un equilibrio que es re simpático, porque si yo estuviese aquí, justo aquí como una especie se extinguió, pero que en las otras dos ríos, ¿cierto? Esto se extingue, entonces estamos acá en el puesto. Esto hace que inmediatamente la otra se extinga. Entonces, ¿sí puede ver eso como una cadena de marco? Hay una relación con la estocasticidad, pero lo vamos a ver después. No es tan trivial como ver esto con una cadena de marco, sí, con un proceso marco. No es tan trivial Por ejemplo, donde hay estaciones, hay una probabilidad de probabilidad. Sí, no es tan trivial, pero sí se puede. Esencialmente es lo que habló el Leo ahora. Oye, disculpa, ahí los puntitos blancos son repelentes. Sí, Son son repelentes. repelentes. Significa que si tú estás acá, te quedas quieto, pero si te mueves un poquitito, Los que son reactores y aquí entonces los reactores. Y este es un equilibrio, pero si tú te mueves un poquito, no te alejas, pero te empiezas a dar como vuelta alrededor del puntito. ¿Cómo? Y bueno, y eso cuando justo hablamos de los equilibrios, hay demasiados tipos de equilibrio, porque es como para todos los puntos. Si tú quieres buscar una cosa que parezca un 8, en todos los puntos lo puedes encontrar. Es que ponerle ganas nomás y vas a encontrar tu 8 dando vueltas así, y te digo, que bacán, una luna extraña. De hecho, hay otros problemas en física, así como problemas con 3 lunas y 4 planetas. ¿Qué pasa?
Ya, y para terminar, No, pero el otro no podía. ¿cómo? Tendría que tener rollo y no, No, si tiene solución. ya, bueno, porque estoy seguro que voy a encontrar un Son 8. casi 8, así. Ah, Así que se peguen así, vayan ahí. 8. Casi 8. No, yo, o sea, hay tanto, o sea, de este tipo de cuestiones, tantas combinaciones como necesariamente como valores que tenga combinación entre real, imaginario, negativo y positivo. Entonces, la combinatoria que se hace, entonces sí tiene un poco más dimensiones estos completos. 4, 5, 6, una locura. Bien, y para terminar en mi clase quería mostrarle un poco de las dinámicas de piedra, papel y tijera. A ver, ya todos saben jugar cachín, si bien supongo que no tengo que explicarlo. A ver, les quería mostrar, acá hay una cosa importante. A ver, ¿qué ocurre? Ustedes elijan quién va a ser piedra, quién va a ser papel, quién va a ser tijera, de forma apropiada que están las cosas cárceles. Si este es papel y este es papel, no pasa nada, ¿cierto? Jugamos de nuevo. Si este es papel y este es tijera, papel gana 1, y si este es papel y este... No, creo que estoy cambiando todos los nombres, ¿cierto? Así que mejor le vamos a poner nombre. Yo le había puesto los nombres. Bueno, al parecer yo no puedo. Ya, entonces, piedra, piedra. Entonces, ese es tijera. Esto es tijera. Y esto sería papel. Y espero por lo demás que haya escrito bien la... A ver, sí, -1, 0, 1. Y el papel le gana a la roca. El papel pierde contra... Sí, ya está bien escrito. Ya. Esto es una matriz bien simpática, que es cachipún. Todos conocemos el cachipún. Entonces imagínense que tuviésemos poblaciones, donde estas poblaciones están jugando cachipún. Entonces, por lo demás, esto es lo que llamamos un juego de suma cero. Y un juego de suma cero porque en el fondo como que ninguna estrategia es útil para nada. Como que siempre va a tener una mejor respuesta para lo que viene. Y estos juegos son re entretenidos porque en el fondo permiten como, ir variando estrategias. Quizás el cachipún no es muy interesante, pero no sé, si te gusta jugar algo. Bueno, lo que yo jugaba cuando chico era Age of Empires. Y Age of Empires también los juegos son hacer en el sentido que el arquero quiere encontrar un lancero contra un caballo, el caballo contra un piquero contra infantería, y la infantería contra la matita. La matita. Entonces, en el fondo siempre hay como una estrategia igual de buena y económica que contrarresta lo tuyo. Entonces, claro, el juego es dinámico en el sentido que va cambiando harto. Está muy bien. Ya, entonces la pregunta es si hay equilibrios de Nash en esto. ¿Y cuál creen ustedes que es un equilibrio de Nash? Ya, definitivamente si se pura roca, pura casa fuera así, yo juego siempre sin papel, debe quedarse tijera y le ganan mucho. Entonces, imitar no es la mejor estrategia. Ya. Pero hay un momento donde imitar parece ser una buena estrategia. Pero la casa que tendría que jugar. Varita. Ya. A ver, ya, si no tienen mucha estrategia. Si la casa juega 100% papel, 100% tijera, 100% roca, ya. Imitar no es una alternativa, imitar queda en 0, pero al mismo tiempo me doy cuenta que jugar el opuesto legal. Ya. ¿Cierto? En un tercio, un tercio, un tercio. Parece ser un equilibrio. ¿Por qué? Porque si yo juego, no sé, un tercio, un tercio, un tercio. No, porque escribió un sitio, No, pero aquí no estamos nada dinámico. Aquí el compadre jugó un tercio, un tercio, un tercio. Y la pregunta, imitar, ¿te da el mejor resultado? La respuesta es sí. ¿Ya? Y un tercio, un tercio, un tercio es el único equilibrio de Nash. En el fondo, la única estrategia donde jugar la misma estrategia es lo mejor.
En todos los otros casos, si yo, por ejemplo, juego un poquito más de 100% papel, jugar papel no es la mejor estrategia. La mejor